De seguro en el salón de clases, te habrán enseñado que un hombre llamado Colón descubrió América. Pero más allá de la historia, existieron hombres que escribieron libros basados en hechos reales, tal vez no. Pero se hicieron muchas investigaciones para dar con este caso. La historia en aquel lugar y año, las herramientas, los recursos necesarios para emprender un viaje a través del océano. En este video nombraré cada caso de ciertos hombres que se atrevieron a navegar por el mar. Si tienes alguna otra información déjamelo saber en los comentarios. El 12 de octubre de 1492, un marinero divisó tierra fue Juan Rodríguez Bermejo, también conocido por el nombre de Rodrigo de Triana, de la carabela La Pinta gritó tierra a la vista. Después de un largo viaje, anunciando que Cristóbal Colón había llegado al continente americano, específicamente a la isla de Guananí, hoy Bahamas, que Colón bautizó como San Salvador. La teoría de 1421. El excomandante de submarinos británico Gavin Menzies, en su libro 1421, el año en que China descubrió el mundo, sostiene que las flotas Ming, bajo el mando del almirante Zheng He, llegaron a América entre 1421 y 1423. Zheng He, también conocido como Ma Sanbao, fue un eunuco militar, marino y explorador chino musulmán, especialmente famoso por sus 7 expediciones navales, realizadas entre 1405 y 1433, durante la época temprana de la dinastía Ming, que algunos identifican legendariamente con los viajes de Sinbad. Sus contribuciones son claves para comprender la avanzada historia de la cartografía china. Durante sus expediciones, las cuales comenzaron en Nankín, Zheng He exploró el sudeste asiático, Indonesia, Ceilán, la India, el Golfo Pérsico, la península arábiga y el este de África hasta el canal de Mozambique, visitando 37 países. La misión de los viajes del tesoro era proyectar el poder y la riqueza china al resto del mundo, así como controlar las principales rutas comerciales marítimas de la región. Sus viajes produjeron un importante intercambio diplomático, comercial y cultural con el extranjero. A pesar de contribuir a demostrar la capacidad organizativa y poder tecnológico chinos, no produjeron anexiones territoriales debido a la falta de tradición de colonialismo e imperialismo en China. A pesar de que la tesis ha sido fuertemente criticada por algunos historiadores por el tratamiento poco ortodoxo de la evidencia histórica, la discusión permanece abierta entre expertos de todo el mundo. ¿Los galeses llegaron a América? Sí, pero en 1865. Sin embargo, será posible que en 1170 un príncipe galés, Madoc Owain Gwynedd, haya navegado desde Gales y se haya bajado del barco en lo que hoy es Estados Unidos, más de 300 años antes de que Colón zarpara de España. Según la leyenda, el príncipe Madoc desembarcó en la Bahía Mobile, Alabama, y la historia quedó labrada en esta placa fijada en el antiguo muro del puerto de Llanrillo in Ross, Reino Unido. En Ross-on-Sea, un pequeño pueblo costero en el norte de Gales, existe una placa conmemorativa que recuerda la leyenda del príncipe Madoc, quien supuestamente zarpó de esa zona en el siglo XII para descubrir América. Aunque no hay evidencia concluyente de su viaje, la leyenda persiste y fue honrada con la colocación de un marcador o placa en el pueblo para celebrar esta historia popular. Le decimos leyenda pues aunque sabemos que efectivamente hubo un rey llamado Owain Gwynedd que tuvo más de 20 hijos, y se cree que uno de ellos fue Madoc, no hay mucha evidencia histórica para establecer si Madoc mismo existió o no. No hay libros, ni mapas, ni embarcaciones, pero se sabe que sí existió el rey. Owain ap Gruffudd, c. 1100, 23 o 28 de noviembre de 1170, fue rey de Gwynedd, Gales del Norte, desde 1137 hasta su muerte en 1170. Siglos más tarde, la reina Isabel I aprovechó la historia del intrépido príncipe galés. Hasta la corte inglesa se interesó por la historia de Madoc cuando los cortesanos de Isabel I la usaron como propaganda para reclamar América del Norte. La conquista de Gales por Inglaterra culminó en 1283 con la victoria del rey Eduardo I sobre el príncipe galés Llywelyn ap Gruffudd, marcando el fin de la independencia de Gales. Gales nunca conquistó América del Norte. Los galeses que se trasladaron a América del Norte fueron parte del flujo migratorio de los británicos. La primera colonia inglesa permanente fue Jamestown, Virginia, en 1607.
Los colonos galeses llegaron a la Patagonia Argentina el 28 de julio de 1865 en el barco Mimosa, desembarcando en el Golfo Nuevo, actualmente Puerto Madryn. Motivados por la preservación de su cultura, se establecieron inicialmente en la costa y luego se trasladaron al valle del río Chubut, fundando ciudades como Rawson y Gaimán, y transformando la región mediante el desarrollo de sistemas de riego y agricultura. Los 153 inmigrantes galeses llegaron en 1865 buscando un lugar para vivir y mantener su identidad cultural lejos del dominio inglés. El gobierno argentino, interesado en la colonización de la Patagonia y en frenar la expansión chilena, facilitó su llegada y establecimiento. Tras desembarcar en Puerto Madryn, se encontraron con un clima hostil y falta de agua, por lo que se trasladaron tierra adentro hacia el valle del río Chubut. Leif Erikson llegó a la isla de Terranova, en la actual Canadá, y es considerado el primer europeo en pisar el continente americano alrededor del año 1000 después de Cristo. Estableció un asentamiento llamado Vinland, en lo que hoy se conoce como el sitio arqueológico de Lanceauts Meadows, al norte de la isla. Este asentamiento, un asentamiento nórdico, no duró mucho debido a la distancia con Europa y los conflictos con los pueblos nativos, pero sus restos son la evidencia de la presencia vikinga en América. El segundo de los tres hijos de Erik el Rojo, el primer colonizador de Groenlandia, Leif navegó de Groenlandia a Noruega poco antes del año 1000 para servir entre los vasallos de la corte de Olaf Tryggvason, quien lo convirtió al cristianismo y le encargó que promoviera esa religión entre los colonos groenlandeses. Según Eirik Saga Rauda, la saga de Erik el Rojo, mientras regresaba a Groenlandia alrededor del año 1000, Leif se desvió de su rumbo y desembarcó en el continente norteamericano, donde observó bosques con excelente madera para la construcción y uvas, lo que le llevó a nombrar la nueva región Vinlandia, tierra del vino. A su regreso a Groenlandia, hizo proselitismo cristiano y convirtió a su madre, quien construyó la primera iglesia de Groenlandia en Bratahild, la finca de Erik el Rojo. Brandan el Navegante, fue uno de los grandes monjes evangelizadores irlandeses del siglo VI. Abad del monasterio de Clonfert, Galway, Irlanda, que fundó en el 558 o 564, y propagador de la vida monástica. Fue amigo de Brandan de Bir, uno de 12 apóstoles de Irlanda y discípulo de Columba de Iona. Fue protagonista de uno de los relatos de viajes medievales más famosos de la cultura gaélica medieval, relatado en la Navigatio Santi Brendani, una obra que fue redactada en torno a los siglos X y XI. Pero esta obra tiene un parecido a la obra Odiseo de Homero. El monje Brandan se encuentran con monstruos marinos en su camino a la tierra prometida, que haya llegado a norte de América pertenece a una leyenda medieval sin evidencia arqueológica que la respalde. No hay registros históricos de que los portugueses llegaran a América en 1424. Su primera llegada a territorios que serían Brasil ocurrió en 1500 con la expedición de Pedro Álvarez Cabral. En 1424, los portugueses bajo Enrique el Navegante estaban explorando las Islas Madeira y no América. Los descubrimientos portugueses son una serie de viajes y exploraciones llevadas a cabo por los portugueses entre 1418 y 1543. Los descubrimientos resultaron en la expansión de Portugal y fueron una contribución esencial para delinear el mapa del mundo, impulsados por la reconquista y la búsqueda de vías alternativas de comercio en el mar Mediterráneo. Teoría del descubrimiento fenicio de América. Esta teoría se basa en la expansión religiosa de los mormones. Sugiere que el primer contacto del Viejo Mundo con América no fue con Colón o con asentamientos vikingos, sino con los fenicios, o, alternativamente, otros pueblos semitas, en el primer milenio antes de Cristo. En el siglo XIX, la creencia en una visita israelita a América se volvió parte del mormonismo.
Rostedt Christensen propuso la teoría de que los mulequitas del Libro de Mormón eran ampliamente fenicios en su origen étnico. Los mulequitas, o el pueblo de Zarahemla, eran un grupo de judíos liderados por Mulek, hijo del rey Sedequías, quienes, según el Libro de Mormón, huyeron de Jerusalén a América al mismo tiempo que Leí y su familia. Fueron descubiertos por los nefitas y se unieron a ellos, pero sin registros escritos ni conocimientos de su Dios, lo que llevó a su declive espiritual. Orígenes. Fueron un grupo de judíos que escaparon de Jerusalén tras la invasión babilónica en el 600 a.C. Liderados por Mulek, el hijo sobreviviente del rey Sedequías de Judá.